de hoy. Recuerden que estamos hablando de las 7 realidades de mi experiencia con Dios. El tema que corresponde para el día de hoy se llama la invitación de Dios a participar en su obra. Y yo sé que yo no le pedí esto a los muchachos de sonido, pero yo quiero que alguien me diga qué entiende por la palabra invitación. Alguien del público, por favor, que se motive, que me ayude a cooperar. ¿Qué es invitación? Oh my God. Espera el micrófono. Una invitación es una solicitud que se le hace a una persona, es un gesto de cortesía. Ok. Entonces, y la invitación tiene básicamente 2 respuestas. ¿Sí o no? Tan sencillo como eso. Usted responde a la invitación de 2 maneras, ¿sí o no? Y el autor del libro comienza este capítulo dando un breve testimonio, haciendo un cuento, como siempre. A los autores les gusta mucho hacer cuentos, de que a él lo invitaron a Canadá y él tuvo que buscar la dirección de Dios para saber si de verdad era lo que Dios quería, o sea, si de verdad estaba en los planes de Dios que él se fuera a Canadá, o si era algo fortuito simplemente y que no venía de Dios. Pues después de orar, el Señor le confirmó que sí, que él tenía que dejar su tierra y su parentela, como el Señor le dijo a Abraham, y tenía que irse a otra tierra. Entonces, esto nos da muestra de que este personaje tenía una vida centrada en Dios. Y la vida centrada en Dios se caracteriza por, primero, la confianza en Dios. Segundo, dependencia de Dios y de su capacidad para proveer. En tercer lugar, la búsqueda de la actividad de Dios, humildad delante de Dios, negación de uno mismo, para mí esa es la más fuerte. Búsqueda del reino de Dios y su justicia en primer lugar, búsqueda de la perspectiva divina en las circunstancias, búsqueda de la santidad y consagración. Estas son las características de una persona que vive centrada en Dios. Regularmente, aquel que tiene a Dios como centro de su vida no hace nada sin consultarle. Y dentro de todo esto que hemos hablado en las últimas semanas, vimos primero que Dios nos ama y que nos está invitando a tener una relación con Él. Y por eso es que habla de experiencia. Usted no puede tener una experiencia con alguien con quien usted no tiene una relación. Y la experiencia se construye en el día a día, no es cosa de un momento. Porque lo primero que te piden en un currículum, en un lugar cuando tú vas a trabajar es experiencia de trabajo. ¿Cuál es tu experiencia de trabajo? Entonces, asimismo, nuestra relación con Dios va a tener esa experiencia en la medida en que nosotros trabajemos en ella. Y tenemos aquí ejemplos de personas que vivieron su vida centrada en Dios. El primero es José, que yo no voy a leer la historia porque es muy larga, pero está disponible en Génesis 39 para los que toman nota. José fue una persona que, si nos ponemos a recordar, desde que nació, o sea, desde que José era un niño, desde que José era un niño, tuvo muchas dificultades. Siempre tuvo una invitación, 2 invitaciones. Una a hacer la voluntad de Dios y una a soltar al Señor en banda y hacer lo que le daba el deseo. Y José pasó por muchas cosas.
fuertes, malas, difíciles, con el epíteto que usted le quiera poner. Pero él hizo la voluntad de Dios. Si recordamos ya la vida adulta de José cuando él estaba en la casa de Potifar, esa mujer quería prácticamente abusar de él. O sea, la esposa de Potifar asediaba al pobre muchacho. Un muchacho que se veía bien, un muchacho que de verdad se veía bien porque la Biblia lo describe. Y esta egipcia incircuncisa vio a este muchachito que quería hacer la voluntad de Dios y se volvió loca. Pero José le dijo, no, espérate. Si usted está por aquí, yo me voy por allá. Porque él quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso fue que él les dejó la capa y después sabemos que lo acusaron, pero ese no es el punto de la historia. Él siempre se mantuvo fiel a Dios, aun cuando estaba en la cárcel. El segundo ejemplo son Josué y Caleb. Para esos vamos a ir a Números 14, 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Pues búsquenlo. 14, 8 y 9. Leemos en el nombre de Jesús. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros comeremos como pan porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Amén. Esto fue cuando mandaron a los 12 espías a la tierra de Canaán a ver qué es lo que con esa tierra. Entonces, cuando llegaron donde Moisés, Josué y Caleb dijeron, si el Señor no lo entrega, acabamos con ellos. Eso fue. Mira, si Dios dijo que sí, nosotros vamos a acabar con ellos. Y el tercer ejemplo de una vida centrada en Dios lo tenemos con el rey Asa. En los primeros años de su reinado, este hombre vivió puesto para Dios. De verdad, era una persona que tenía a Dios en primer lugar en todos los planos de su vida. En cierta ocasión, él tuvo unos problemas con otro rey y el Señor le dijo, marcha que yo voy contigo. Vamos a leer 2 de Crónicas 14:11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Amén. Vemos aquí que el rey Asa le dijo al Señor, primero oró porque el ejército era como que un poco demasiado grande contra el que él iba a enfrentar, y oró al Señor, le rogó al Señor, Señor, ayúdame. Como diría un joven que estuvo aquí hace mucho tiempo en la iglesia, papá, yo soy tu hijo. Entonces, eso fue lo que le dijo Asa al Señor, y el Señor respondió. En la otra cara de la moneda tenemos a la vida centrada en uno mismo. Y esta persona se caracteriza primero porque toma decisiones enfocadas en sí mismo. Yo soy yo y mis circunstancias y lo demás no me interesa. El orgullo por los logros propios es la segunda característica. Yo soy el más que sabe de la bolita del mundo. Así piensan esas personas. La tercera característica dice confianza en sí mismo.
dependencia de uno y de sus propias aptitudes, la afirmación del yo. Esa gente son yoístas, egocéntricos. No, para ellos no hay otro Dios que no sean él o ella. Interés en ser aceptable para el mundo y sus caminos. El mirar las circunstancias desde la perspectiva humana y ser egoísta y materialista. Regularmente la persona que vive centrada en sí mismo no le interesa otra cosa que todo lo que le pueda aprovechar a él. Y tenemos también ejemplos en la Biblia de esto. El primero es Adán y Eva, que si recordamos la historia, ellos fueron puestos en el Edén, puestos por Dios, pero el Señor le dio un mandato, le dijo, mira, todo lo que está ahí, eso es para que ustedes coman, pero de ese árbol, ese, el que está en el centro del huerto, ustedes no comerán. Pero Eva y Adán, como ellos eran muy sabios en su propia opinión, tuvieron una conversacioncita con la serpiente y Eva fue de linda, se comió del árbol y después, ay, Adán toma. Y Adán, ni tonto ni perezoso, también se comió la fruta. Entonces, esa es básicamente la historia. La tenemos disponible en Génesis 2 y 3. Y otro ejemplo también fueron los 10 espías que andaban con Josué y Caleb cuando fueron a explorar la tierra prometida. Ellos llegaron con el corazón en la boca, como decimos los dominicanos. Llegaron asustadísimos donde Moisés le dijeron, no, con nada nosotros podemos vencer a esas personas. Y me parece extraño porque no era la misma tierra que vieron Josué y Caleb. Ellos fueron enviados al mismo pueblo. Entonces, ¿por qué unos vinieron diciendo que a ese pueblo no hay quien le entre y los otros dijeron que sí, que si Dios estaba con ellos podían hacerlo? El tercer ejemplo de la vida centrada en uno mismo es, de nuevo, el rey Asa. Más adelante en la historia, ya vimos que al principio él rogó, Señor, ayúdenos, y el Señor le ayudó. Pero más adelante en la historia, Asa creía que él era todopoderoso. Entonces, él fue sin consultar a Dios, ni nada, ni nada. Ah, ¿ustedes quieren guerra? Vamos a darle fuego entonces. Y lo vencieron. Lo vencieron. Realmente, a consecuencia de esto, Asa se vio perseguido el resto de su vida. Y aquí vemos cómo nosotros podemos pasar de estar en un momento centrado en Dios a en el momento siguiente estar centrado en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y cuando yo leí esto, yo me quedé como que, wow. Porque nosotros tenemos que pedirle al Señor cada momento que nos libre de estar en un momento sí y en el otro no. Hoy sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios con toda mi fuerza. Mañana, Señor, si te he visto no me acuerdo. Te vi, te veré, como dicen por ahí. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y un ejemplo de esto también que da el autor del libro es que es un médico que él en su juventud, muy joven, recibió el llamado de salir misionero. Él iba a ser misionero, recibió el llamado de Dios, profecía, promesa y todo lo demás.
Entonces, él comenzó a estudiar medicina, porque él quería estudiar medicina. Pero él tenía un llamado a ser misionero, pero él quería estudiar medicina. Y nada, se puso a estudiar medicina, terminó su carrera de medicina. Cuando terminó, consiguió una beca en ese mismo lugar. Pero era una beca para estudiar inmunología. Entonces, el pana hace su especialidad de inmunología. Después de ahí lo llaman a dirigir el departamento de inmunología del hospital de no sé dónde. Y a dirigir también la facultad a dar una clase en la facultad de medicina. Entonces, luego de eso, al chamaco como que se le olvidó que él tenía un llamado misionero. De repente, él como que se vio de frente consigo mismo, con el Señor, con su llamado. Y gracias a Dios, él tomó la decisión de seguir su llamado. Más adelante, cuando él ya decidió centrarse en Dios, él se fue de misionero al África y allá levantó una obra trabajando con enfermos de SIDA, para lo cual pudo utilizar su experiencia como inmunólogo, sería la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que nuestros planes estén basados en los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros tenemos un plan de vida y es bueno. Jóvenes, adolescentes todavía que no saben qué van a hacer con su vida o tienen una ligera idea, hagan planes. Es bueno que usted se siente y usted diga, a los 18 yo termino el colegio, 17, no sé a qué edad que se termina el colegio, pero digamos, a los 18 yo termino el colegio. A los 24 tengo mi licenciatura. Y hagan sus planes. Ahora, siempre esos planes tenemos que ponerlos en las manos de Dios. Siempre. Y Dios siempre le muestra sus planes a la gente. Cuando Jesús iba a venir a la tierra, que era de todos los planes de Dios, el más grande era el plan de salvación. Y cuando Jesús iba a venir a la tierra, el Señor se lo mostró a una adolescente. María era una muchachita que apenas se había comprometido. Ella no tenía, ella vivía en la voluntad de Dios, pero ella no tenía idea de lo que el Señor quería hacer con ella. Y cuando el Señor le hizo la invitación a trabajar con él en sus planes, ella dijo, sí, hágase en mí como tú has dicho. Entonces, en la Escritura no vemos que Dios le dice a la gente que sueñe, que haga. Dios no te dice eso. Dios primero te llama. Llamó al profeta Jeremías siendo un niño, al rey Josías siendo un niño de 8 años. Él llamó a mucha gente. Al mismo Moisés lo llamó siendo Moisés tartamudo. Y después que Él te da el llamado, Él te capacita. El Señor nunca nos va a pedir a nosotros que diseñemos primero un plan y después nos va a llamar. Aquellos a quienes la Biblia elogia no fueron brillantes en su planificación, solo fueron humildes héroes de la fe. Dios los elogió por su obediencia, no por su desempeño. El Señor lo que pide de nosotros es obediencia. Cuando Él te da el llamado, Él no te está preguntando si tú hablas bonito, porque a Moisés Él no le preguntó que si habla bonito. Moisés fue que comenzó a decir, Señor, yo soy tartamudo. Pero el Señor no le preguntó porque, yo te conozco, viejo, fui yo que te creé. Entonces,
Vamos a llamar por aquí a Nicole, que va a continuar con la otra parte. Dios les bendiga, chicos y chicas. Vamos a continuar en esa misma línea con un subtema, los caminos de Dios. Dios quiere que conozcamos más que su persona. También quiere que conozcamos sus caminos. Ya sabes que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y para eso vamos a leer Isaías 55, 8 y 9. En mi versión, que es la palabra de Dios para todos, que me gusta mucho, dice: el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a las de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Ese verso lo hemos escuchado muchísimas veces, que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y a veces nosotros como que lo dejamos pasar por alto, porque a veces como que, ay, yo quiero esto, pero el Señor no quiere eso quizás. Y nos cuesta tanto aceptar cuando queremos algo, pero eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, continuando con el mismo tema, siempre es mejor hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando el pueblo de Dios no sigue los caminos de Dios, las consecuencias pueden ser sumamente dolorosas y desalentadoras. Dios le prometió gozo y satisfacción a los israelitas si vivían conforme a sus caminos, pero ellos no le obedecieron y en definitiva eso les costó todo. Dios les dijo a Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. A la durez yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Eso está en Salmos 81, versículos 10 y 12. Yo lo voy a buscar porque, vuelvo y digo, me gusta mucho lo que dice en mi versión. Está en la pantalla. Yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto. Dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. Pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. Por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Y cuando ya hablaba con Bienvenida, que estábamos leyendo los versos en mi versión, yo literalmente me exploté de la risa, porque, o sea, cómo está fuerte que el Señor diga como que yo lo dejé, que como ellos no me quisieron hoy, yo los dejé para que ellos hicieran lo que ellos les diera la gana. O sea, eso está muy fuerte. Eso es como que el Señor nos llama, nos busca, intenta que nosotros estemos cerca de Él, que tengamos una relación con Él, una experiencia con Él, y nosotros estemos como apáticos, como que, sí, revisando el WhatsApp, el Facebook, y el Señor aquí diciéndonos que Él quiere una relación con nosotros, que Él quiere que cultivemos una experiencia con Él, y nosotros en otro mundo. Pero esperemos que el Señor nos ayude. Dice, los caminos de Dios podrán haber sido infinitamente mejores que la vida que escogieron para sí los israelitas. Dios dijo, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Eso está en Salmos 81, 13 y 14. Y dice también que como cristianos no es solo importante las cosas que hacemos, sino cómo las hacemos.
Y eso me llamó muchísimo la atención, porque nosotros oímos muchas veces el dicho popular que dice que el fin justifica los medios. Y muchas veces también hemos escuchado aquí en la iglesia que para los cristianos y para el que busca a Dios, el fin no justifica los medios. Porque realmente, si usted quiere, qué sé yo, darle un pasaje a una persona y usted, o sea, eso está bien. Está bien que usted quiera ayudar a una persona que no se tenga que ir a pie para su casa, pero si usted viene y coge 25 pesos de una cartera de alguien sin pedirlo, sin decir nada, o sea, usted está robando. Y aunque usted quiera hacer algo bien, que agrada a Dios, ya con la manera de usted hacerlo, usted está dañando todo. O sea, que el fin no justifica los medios en nuestro caminar con Dios. Entonces, cuando los programas se construyen de manera equivocada. Ay, ay, ay. El autor dice, esto lo he visto muchas veces. Cuando las iglesias tratan de servir a Dios, una congregación cree que Dios la dirige a construir un nuevo auditorio. No obstante, una vez que saben lo que hay que hacer, construir un nuevo auditorio, no buscan a Dios para determinar cómo quiere que recauden el dinero y construyan el edificio, o cuándo desea que comiencen. En consecuencia, se lastima el sentimiento de muchos líderes de la iglesia, numerosas familias se alejan de la congregación, los costos del proyecto se disparan y la congregación, ahora reducida, queda con agobiantes deudas a largo plazo. Las personas se desconciertan y se preguntan cómo es posible que haya salido mal las cosas si creyeron que Dios deseaba que emprendieran este proyecto. Lo que no comprendieron es que con Dios la manera en que uno hace las cosas es tan importante como las cosas que hace. Entonces, como ponía el ejemplo ahorita, es posible hacer lo correcto de la manera equivocada o en el tiempo equivocado. Es posible realizar una tarea que Dios encomienda, pero hacerla de una manera tan irreverente que en realidad perjudica la causa de Cristo en lugar de respaldarla. Es esencial hacer las cosas a la manera de Dios. Un ejemplo de esto también es aquí en nuestra congregación. El Señor nos dio la promesa de que nos extenderíamos a la izquierda, a la derecha, y aún estamos esperando el local de al lado. Pero, o sea, el ejemplo está en que, ¿qué pasaría si desde que el Señor nos dio la promesa de que nos extenderíamos y aún falta, como quien dice, ver la mitad por cumplir, si el pastor se desesperara y dijera, no, vamos a hacer esto, suponiendo que la causa principal sería que falta el dinero? Y que el pastor se vuelva loco y diga, no, vamos, porque tenemos que conseguir esa promesa, vamos entonces hermanos, busquen de donde ustedes no tengan, cojan préstamos, y aunque ustedes no lo puedan pagar, Dios va a proveer, que sé yo cuánto. Imagínense ustedes eso, que el pastor, él no está mal, porque como decía el ejemplo del autor, él, o sea, no me malinterprete, lo que no está mal es que el pastor quiera que nosotros veamos la promesa del Señor. Pero lo que está mal, como decía el autor, es que el pastor se desesperara y empezara a querer hacerlo en el tiempo de él, en el tiempo de que nosotros queremos, porque queremos estar más amplio, que sí o cuánto. Lo que está mal es que nosotros queramos hacer la cosa en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios, no que queramos ver la promesa. Entonces, aquí tenemos que nuestros planes y la actividad de Dios. En una ocasión, esto es un ejemplo, un grupo de líderes de misiones de nuestra denominación visitó nuestra ciudad para ayudar a las iglesias a hacer planes de gran alcance para el área metropolitana. Dichos líderes iban a trabajar con nosotros para desarrollar, financiar muchos ministerios nuevos. Estudiamos varios gráficos y tablas y hablamos de nuestros planes. Cuando de repente pensé, ¿y si Dios llama a nuestra nación para juzgarla antes de ese plazo? Me di cuenta de que el futuro podría presentarse de una manera muy diferente a lo que anticipábamos.
la economía podía caer a pique o una catástrofe de gran proporción podía atacar la ciudad, por supuesto, necesitábamos conocer lo que Dios planeaba para nuestra ciudad. Si Dios ya estaba planeando hacer algo, nuestros planes para hacer cualquier otra cosa serían totalmente insignificantes. Con claridad pude ver que el paso más importante que debíamos dar en la planificación era averiguar lo que Dios deseaba que hiciéramos. Aquí también está en la misma línea que el punto anterior, que, o sea, él aquí está diciendo que ellos empezaron a planificar y empezaron a ver, imagínense como que con el mismo ejemplo de una iglesia, que empiecen a buscar a ver y a investigar el precio, que sé yo cuánto, y todas esas cosas que implican que la iglesia se quiera extender. Y que antes de empezar a ver todo eso, no buscase a Dios, o sea, no le preguntara, Señor, este es el tiempo, el momento adecuado para nosotros empezar a ver, tú quieres esto, esa es la actividad tuya, va de acuerdo a nuestros planes, y que después como que nosotros ya tengamos el plan armado, que venga el Señor de allá para acá con su propósito y sea algo totalmente distinto a lo que nosotros ya hemos empezado a hacer. O sea, eso es un desastre, porque nosotros mismos en nuestra propia vida, cuando, pongo mi ejemplo, cuando yo voy a salir o algo así, yo me cambio y toda la cosa y le digo, después que te cambias, papi, voy a salir, qué sé yo qué, voy para la iglesia o algo así. Para la iglesia, pero tú me dices después que tú estás cambiada, que tú vas a salir. Y me dice, el día que yo te diga, quítate la ropa que tú no vas, tú vas a ver, porque tú te cambias y armas todos tus planes y después me pide permiso. Entonces él también usa mucho un dicho que él me lo dice, el que arma su burro sabe para dónde va. Yo no sé, cuando yo voy a salir o algo, él me dice eso. Tú armaste tus planes, tú debes saber todos los detalles, tú tienes que tener todo claro, ¿verdad? Y eso va muy de la mano con esto. Ya tienen una hojita, ¿verdad? Que les dieron. Entonces, esa hojita tiene lápices. Esa hojita es para que ustedes anoten rápidamente 2 o 3 planes que tengan en su vida, ya sea a mediano o largo plazo. Cosas que ustedes están planeando, quieren que pasen, ustedes la van a anotar ahí ahora. Le voy a dar 1 minuto para eso. 1 minuto para que piensen y 1 minuto para que lo escriban. Entonces, 2 o 3, no tienen que hacer mucho, aunque yo sé que uno planea tantas cosas. Ok, entonces espero que ya hayan escrito por lo menos 2. No hay que pensar mucho porque eso ustedes saben. Ok, y mientras escribían, ahora ustedes van a pensar. ¿Ustedes creen que actualmente sea el momento de ustedes poner a marchar alguno de esos planes? ¿Ustedes creen que ese es el tiempo? Digo, yo creo que la primera pregunta sería que si el plan que ustedes escribieron, uno de ellos, va de acuerdo a la voluntad de Dios y aporta a su obra, a la actividad de Dios y nuestros planes. Esa es la primera pregunta. La segunda, si es el tiempo de ponerlo en marcha. Vayan pensando eso.
Entonces, aquí me llamó mucho la atención esto. ¿De qué le habría servido a Abraham decirle a Dios que estaba planeando realizar una serie de cultos evangelísticos en Sodoma y Gomorra, si el día siguiente la manifestación de Dios vendría para destruir las ciudades? ¿De qué te serviría hacer planes de gran alcance para tu iglesia antes de tener la oportunidad de implementarlos? Si Dios hace algo totalmente diferente. La única manera que tenemos de hacer planes útiles es comprender primero cuáles son los propósitos de Dios. Dios procura atraer a las personas de tu comunidad y tu nación a una relación con Él. Quiere usar tu vida y tu iglesia en ese proceso. Aunque sabemos que Cristo nos ha dado la gran comisión, que está en Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a leerlo. Pero Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, lo que les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, no conocemos los caminos específicos que Él desea que sigamos para cumplir ese propósito. Por ejemplo, sabemos que Dios desea que testifiquemos en todo lugar al que vayamos, pero ¿quiere Él que iniciemos un ministerio carcelario para que podamos compartir el evangelio con los reclusos? ¿O debemos fundar una liga de baloncesto? Yo diría que, está más adecuado a nuestro ambiente que hacer una célula o algo así en una de nuestras casas. No tenemos especificado actualmente qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para cumplir con la gran comisión, porque unos van a las cárceles, unos van a los hospitales, unos hacen células. Hay diversas maneras, pero realmente, si la única forma de nosotros saber cuáles son los lineamientos es teniendo una relación con el Señor y que Él nos diga antes qué debemos hacer en específico nosotros. No ponernos a inventar o a planear cosas ahí a lo loco. Entonces, aquí hay un testimonio de 2 hermanos y un amigo que es muy importante para nuestra vida actualmente. Dice: cuando Dios comenzó a hablarles a John y Charles, estaba preparando un avivamiento de enormes proporciones para toda Inglaterra que salvaría a la nación de una sangrienta revolución como la que había ocurrido en Francia. Por medio de los hermanos, juntamente con su amigo George, Dios renovó a Inglaterra en lo moral y lo espiritual. Los hermanos y el amigo no tenían manera de darse cuenta de la magnitud de lo que Dios se proponía cumplir a través de sus vidas. Sin embargo, al evocar aquellos tiempos, vemos que, en razón de su obediencia a lo que Dios les dijo, Él cumplió una vasta obra en el país de estos hombres y en diversas partes del mundo, de modo tal que persigue alcanzando a personas hoy en día. Dios sabe lo que va a suceder en tu comunidad. Las personas experimentarán tentación, crisis, desilusiones y muchas dificultades. Dios quiere salir al encuentro de esas personas y traerles salvación y bendiciones. Supón que Dios decidiera hacerlo a través de tu vida. ¿Qué sucedería si cuando viene a ti y te invita a participar en su actividad redentora, tu respuesta está centrada en ti mismo? Supón que te dijeras: no creo que pueda hacerlo, no tengo suficiente educación formal, tengo miedo de hablar en público, no creo tener la experiencia. ¿Ves lo que sucede? Te estás centrando en ti mismo. En el momento que sientes que Dios desea hacer algo en ti y a través de tu vida,
le respondes con una extensa lista de razones por la que ha escogido a la persona equivocada, o bien que el momento que ha escogido no es conveniente. Eso mismo hizo Moisés, pero necesitamos buscar la visión de Dios. Él sabe que podemos hacerlo. De todos modos, desea cumplir su propósito por medio de nosotros. Todo lo que Dios cumple en nuestra vida depende de su presencia y de su actividad en nosotros. Entonces, yo concluyo con este punto diciendo que es como un punto medio, porque si estamos muy apresurados a querer cumplir promesas, planes, si estamos muy apresurados, entonces vamos a confundirnos y puede ser que estemos haciendo cosas en el tiempo equivocado, no en el tiempo de Dios, y también haciéndolo de la forma que no es correcta. Entonces, si nos ponemos lentos, puede ser que nos centremos en nosotros mismos, porque cuando el Señor te dice, yo quiero usarte para tal y tal cosa, y tú empiezas a decirle, ay no, Señor, porque es que no, es que yo no puedo, porque yo soy muy, muy joven en la iglesia, yo no, cualquier cosa, yo no sé hablar en público, como lo decía el autor. Si tú empiezas a ponerle excusas al Señor, entonces tú no te estás centrando en Dios, sino que te estás centrando en ti mismo, porque estás hablando de cosas que son tuyas, que tú estás centrado ahí. Yo no puedo porque yo no soy esto, no soy lo otro. Entonces, todo está en buscar la visión del Señor para poder aprender a que nuestros planes estén de acuerdo a su propósito. Bienvenido. Me gustó que Nicole terminara con la palabra propósito, porque el subtema que voy a explicar ahora se llama los propósitos de Dios. ¿Qué tan enterados estamos nosotros de los propósitos de Dios? O sea, ¿qué tan claro yo tengo el plan de Dios para mi vida, para mi congregación, para el pueblo cristiano alrededor del mundo? ¿Qué quiere Dios que yo haga en este tiempo? Con frecuencia los cristianos solemos hablar de puertas abiertas y puertas cerradas. Yo creo que esa frase es de las favoritas de los cristianos. ¿Por qué? Porque sabemos que todas nuestras circunstancias han pasado primero por el filtro de Dios. El Señor no deja que nos llegue nada sin Él aprobarlo. Todo, así sea que a usted se le doble un tobillo caminando en la calle, el Señor lo filtra. O sea, eso no viene así porque sí. No es para que nosotros estemos pensando siempre, ay, que a mí es que me pasa todo lo malo. No. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de puertas abiertas y puertas cerradas. Y creemos que cuando algo no sale bien, no, es que Dios tiene las puertas abiertas. Entonces, si algo no nos sale, quizás no mal, sino como nosotros no lo estábamos planeando, no, eso fue que Dios cerró esa puerta, yo no voy a seguir en eso. Si mantienes tu vida centrada en Dios, de inmediato desearás participar en su actividad cuando te revele sus planes. Entonces, no es cuestión de que nos enfoquemos en la puerta. Las puertas, entre comillas, muchas veces representan a las añadiduras. Y recuerden que la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, una persona centrada en sí misma regularmente tiende a confundir sus planes con la voluntad de Dios. Por eso era que
Nicole también hacía mucho énfasis en que tenemos que buscar la dirección de Dios en nuestros planes. Y hay una frase de aquí del cosa que a mí me encantó del material, que dice el autor, o sea, después de él abundar mucho en algo, en resumen es que no hay una clave para descubrir la voluntad de Dios. O sea, no hay una ecuación, sino una relación. La clave para conocer la voluntad de Dios no es una ecuación, sino una relación. Y yo les decía al principio que la experiencia se construye con el día a día. Y aquí hay el ejemplo del pastor George Mueller, que fue una persona que trató de buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Y después de un tiempo de búsqueda, ya el Señor lo había usado muchísimo. Él había construido 4 orfanatos, había hecho muchísimas obras. Y un día le preguntaron que cómo él sabía que esa era la voluntad de Dios. Y en definitiva, él hizo 3 cosas. La primera, procuró sinceramente la dirección de Dios. La segunda, esperó con paciencia hasta obtener la palabra de Dios en las Escrituras. Y la tercera, procuró que el Espíritu Santo le diera la revelación de la palabra de Dios. Siempre que el Señor nos habla, va a ser a través de aquí. Y muchas veces se ha dicho desde este altar que no hay palabra profética más veraz que la Biblia. Ni lo habrá nunca. Entonces, debemos nosotros siempre someter nuestros planes a la voluntad de Dios. Primero, pidiéndole a Dios que nos revele su voluntad, que nos revele sus planes. Segundo, buscando esa revelación a través de la palabra. Y tercero, pidiéndole al Espíritu Santo que nos confirme esa revelación en la palabra. Y el autor dice que si el Espíritu Santo realmente te guía, lo hará conforme a las Escrituras, nunca en contra de ellas. Y volvamos a la hoja que tenemos en nuestras manos, los planes que escribimos. Vamos ahora básicamente a pensar de manera rápida sobre cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Regularmente, a lo importante es a lo que más tiempo le dedicamos. Si usted le dedica mucho tiempo a hacer nada, es porque lo importante en su vida es nada. Si usted le dedica mucho tiempo a las redes sociales, es porque lo importante en su vida son las redes sociales. No necesariamente las personas con las que usted está en contacto en esas redes sociales. Y mirando esa lista que tenemos ahí, yo quiero que nos reflexionemos en algo. ¿Deseas más que nada conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Qué debe suceder antes de alcanzar el punto en que tu voluntad sea reemplazada por la de Dios? ¿Tienes algunos planes que Dios no ha bendecido últimamente? De esos planes que tú tienes ahí, ¿hay alguno que Dios no te ha permitido realizarlo o ponerlo en marcha o que ni siquiera tú te acerques a eso? ¿Por qué será?
¿Te resulta fácil esperar la respuesta de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo quiero que terminemos orando. Yo le dije a Nicole ahorita mientras discutíamos que yo quería que termináramos orando, porque realmente nosotros como jóvenes solemos hacer muchos planes porque creemos que no vamos a morir nunca. O sea, nosotros creemos, no, para eso quedan días. Pero los días están pasando. La vida se nos escapa como el agua entre los dedos y a veces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Venimos a la iglesia, escuchamos palabra de Dios, levantamos la mano cuando creemos que tenemos que hacerlo y ya. Señor, en este momento yo quiero darte gracias porque tú nos confrontas con tu palabra, Señor, y cada día tratas de sacar lo mejor de nosotros, Dios. Y también queremos pedirte perdón, Señor, porque en la mayoría de los casos no estamos invirtiendo nuestro tiempo de la manera correcta. No estamos buscando, Señor, conocer tus planes, ni cumplir tu propósito, Dios. Yo quiero, Señor, que en este momento y a lo largo de toda esta noche tú nos ayudes a cada uno de nosotros a pensar en esas cosas en las que no hemos cumplido tu voluntad. Ese llamado, Señor, que tú le has hecho a alguno de nosotros, Señor, y que hemos decidido no cumplir, Señor. Queremos que tú nos ayudes a recordar a qué tú nos has llamado, Señor, y que en la medida de lo posible podamos comenzar a trabajar en eso, a poner en práctica, Señor, que podamos conocerte más, Señor Jesús, y que nuestra relación contigo produzca una experiencia grata, Señor Jesús. Que nuestro día a día esté guiado por tu presencia, Señor. En tu nombre oramos.